Es interesante el tema que hoy nos toca desarrollar y espero que la información que aquí provea yo sea de gran interés para todos ustedes. Bien, pues en la plática de este día estaría abordando el panorama de la industria automotriz en México, la situación actual de la cadena de proveedores también, en la investigación y desarrollo que hay en el sector automotriz y también un tema fundamental por la reciente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, un poquito el cambio del Telecán al TEMEC. Y terminaré con un esbozo del futuro y los retos de la industria automotriz en México. En el panorama de la industria automotriz, es importante señalar que en el mundo se producen alrededor de 91, casi 92 millones de vehículos al año. De estos, América del Norte produce 18.3 millones, la Unión Europea está produciendo 23.2 y Asia y Oceanía 53.7 millones. Aquí es donde se puede ver la gran importancia que tiene solo América del Norte en esta producción global de automóviles en el mundo. Y dentro de esta producción es bien importante señalar e indicar dónde se encuentra México. México es hoy en día el sexto fabricante de vehículos del mundo, o sea, el sexto fabricante de mayor número de fabricación de vehículos en el mundo y el cuarto país exportador de vehículos en el mundo. Esto nos sitúa en la condición en la que México se encuentra en el entorno global de fabricación y exportación de vehículos ligeros en el mundo. Hay 91.7 de los 91.7 millones de automóviles que señalaba yo con anterioridad. La producción de vehículos ligeros en América del Norte, Estados Unidos compra de México y de Canadá un gran número de los vehículos que ese país consume. Podemos ver en la gráfica que estamos presentando cómo se encuentra distribuido este número de vehículos que adquiere los Estados Unidos. Y ahí nos muestra la importancia que tiene para los Estados Unidos el sector automotriz mexicano y canadiense, sobre todo el mexicano, porque hoy que se habla del nearshoring, esto juega un papel fundamental para todas aquellas empresas de México, del mundo, que quieren exportar sus productos hacia los Estados Unidos dentro, sobre todo del sector automotriz. El comercio de vehículos ligeros de América del Norte también juega un factor fundamental en la demanda de vehículos mexicanos para los Estados Unidos y para el resto del mundo. Recordemos que México no solo exporta a los Estados Unidos, también exporta hacia Sudamérica, a Europa y a Asia. Es bien importante lo que vamos a ver en esta gráfica. Por favor, pongamos atención en la misma, porque aquí nos muestra la integración que tiene México, Estados Unidos y Canadá en la fabricación de vehículos. Un producto que se fabrica en un estado de la Unión Americana cruza la frontera para recibir una modificación, va hacia Canadá, de ahí regresa a los Estados Unidos. Después este mismo producto, y aquí estamos hablando del aluminio y de un pistón, después regresa, este producto va hacia México para sufrir otra transformación, integrarse en el motor, regresa después hacia los Estados Unidos y de los Estados Unidos se exporta a diferentes lugares, incluso vuelve a Canadá y regresa a los Estados Unidos. O sea, un mismo producto recibe transformación en los tres países y cruza las fronteras de los tres países en diversas ocasiones antes de llegar al consumidor final. Esto muestra la integración que tenemos con el sector en América del Norte con el sector automotriz. Ahora, ¿cómo está la industria automotriz en México? En México el sector automotriz es el primer generador de divisas, es el factor más importante para la generación de divisas extranjeras en México. Pero México, como ya lo había mencionado hace unos minutos, es el sexto fabricante de vehículos en el mundo y el primero en América Latina. Es además el cuarto exportador mundial de vehículos ligeros, el quinto exportador mundial de autopartes y el 36% de las exportaciones totales de nuestro país derivan del sector automotriz. 20.5% es la contribución al PIB de manufactura del sector automotriz en México. La producción y exportación nacional de vehículos, es bien importante señalar aquí que del 100% de la producción nacional,
el 89% de la misma se exporta. Solo el 11% aproximadamente es para el consumo local, para el mercado local. La industria automotriz y el PIB, aquí lo que podríamos señalar es que el sector automotriz fue un factor fundamental dentro del PIB, pues del PIB nacional. Alcanza el 3.7% del PIB nacional todo el sector automotriz. Y ya mencionaba anteriormente que del sector manufacturero alcanza el 20.7% del sector manufacturero, del PIB del sector manufacturero. Otra vez nos remarca la importancia y la trascendencia de este pujante sector para la economía nacional. El empleo y el valor agregado entre la industria automotriz es un factor que hay que destacar muchísimo. Recordemos que el sector automotriz en su totalidad genera alrededor de 960,000 empleos. 960,000 empleos. Esto es fundamental. En la fabricación de automóviles ligeros, de automóviles y camiones, por ejemplo, son 74,000, casi 75,000 empleos. En otros sectores abarca casi 900,000 empleos. En su conjunto, sumamos 960 y tantos mil empleos. Factor fundamental de estos empleos que son empleos bien pagados. Y yo lo que digo es que hay que seguir impulsando al sector automotriz en México para generar más y mejores empleos para los mexicanos. El efecto indirecto del sector y de la industria automotriz en México es que es suministrado o genera empleos indirectos en diferentes sectores. Tiene diferentes tipos de proveedores y alcanzando a un total de 29.7% de empleos remunerados en nuestro país. 29.7% millones de empleos remunerados en nuestro país y reiterando, 29.7 millones de empleos. Insisto, procuremos, impulsemos el sector automotriz para crear más y mejores empleos para los mexicanos. Esto es fundamental, sobre todo en una época de crisis económica. La balanza comercial automotriz, el sector automotriz es superavitario. Entre las importaciones y las exportaciones deja una cantidad de divisas que ya hablábamos anteriormente del 30 y tantos % del total de las divisas que entran a nuestro país. La inversión extranjera directa en la industria automotriz ha sido fundamental. Cientos de miles de millones de dólares invertidos hasta esta fecha, como podemos apreciar en esta lámina que estamos presentando. Ahí se aprecia perfectamente la inversión total que se ha llegado solamente de este sector. Imaginémonos si pudiéramos impulsar aún mayores inversiones para este sector, lo que traía en generación de empleos y lo que traía en generación de impuestos también para mejores servicios que pudiera proveer el Estado. En esta gráfica me gustaría detenerme un momento para que puedan ustedes apreciar claramente dónde se encuentran ubicadas las plantas. 25 plantas automotrices en todo nuestro país. 25 que se encuentran en diferentes estados, primordialmente del centro, noreste y norte de la República Mexicana. Y esto creo que nos da un indicador de dónde son los estados que han creado esa confianza para el desarrollo, ese apoyo para el desarrollo del sector automotriz, entre ellos y fundamentalmente destacado el Estado de México, desde luego. En la situación actual del sector automotriz, este es un tema también muy importante, dado que en la época de la pandemia hemos visto una crisis financiera global, pero una crisis financiera que se deriva de una crisis sanitaria. Y por eso es que yo insisto que la crisis del sector automotriz y la crisis financiera tendrá una recuperación muy acelerada una vez que se logre controlar el tema de la pandemia. El sector automotriz de México ha caído en este año un promedio del 31% en sus exportaciones y 30% aproximadamente en el mercado local. Recordemos que estuvo cerrado 2 meses y pico, 2 meses y medio en las plantas armadoras. Esto desde luego tuvo un efecto muy negativo que se ve reflejado en los números que aquí presentamos. Bien importante la gráfica para que puedan ustedes apreciar justamente cómo se encuentra en estos momentos de pandemia.
Una vez que se reiniciaron las actividades en las plantas armadoras, empezó la recuperación del sector automotriz. Afortunadamente hemos visto una demanda sostenida en las exportaciones y eso es importante. El mercado local, confiemos en que se va a ir levantando poco a poco, hoy con esa pérdida del 30%, pero confiemos que hacia el fin de año, que es la mejor época regularmente para la compra de vehículos nuevos, esto tendrá otros números mucho más positivos. La producción y exportación de vehículos ligeros, como mencionaba yo anteriormente, ha tenido un decrecimiento en esta pandemia, pero estamos confiados en que vendrá una pronta recuperación de la misma una vez que se logre controlar el tema de la pandemia. La cadena de proveedores es fundamental y aquí es donde se juega un factor fundamental México como país y muchos inversionistas mexicanos. Creo que esto es clave y si apuntamos un poquito en la gráfica actual, en la gráfica que estamos viendo, vemos quiénes son los proveedores del sector automotriz, concretamente quiénes son los proveedores de las empresas armadoras. Tenemos los Tier 1, los Tier 2 y los Tier 3. De estos tiers o diferentes niveles de proveedores que se encuentran, podemos apreciar la participación en número de proveedores. Hay 600 proveedores del Tier 1, hay 900 o más proveedores del Tier 2 y Tier 3 y de otros. Estos se refieren a la especialización del tipo de proveeduría que ellos dan al sector automotriz. Pero es aquí donde se juega un factor fundamental, porque aquí es donde se han abierto muchas empresas mexicanas en torno y alrededor del sector automotriz. El Estado de México, una vez más, juega un papel fundamental también en el tema de la proveeduría para la industria automotriz. En cuanto a investigación y desarrollo de la industria automotriz, como comprenderán, es uno de los sectores que más invierte en investigación y desarrollo, en nuevas tecnologías. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y ya escuchamos de los vehículos autónomos, ya escuchamos de los vehículos eléctricos, ya los utilizamos de hecho, y de los híbridos. El sector automotriz está constantemente invirtiendo en investigación y desarrollo. Aquí en esta gráfica podemos apreciar perfectamente que hay en la República Mexicana 29 centros de investigación y desarrollo que han sido auspiciados por las diferentes armadoras. Creo que esto es fundamental porque también nos demuestra el gran interés que tiene para la industria automotriz el área de investigación y de desarrollo de este sector. No nos queremos quedar atrás, no nos vamos a quedar atrás. Vamos de acuerdo como va evolucionando la tecnología global, hacia allá va también el sector automotriz, hacia la tecnología global. Recordemos lo que eran los automóviles hace 20, 30 años, abríamos nosotros el cofre y veíamos ahí una serie de equipos que probablemente eran muy mecánicos. Hoy abrimos y casi estamos viendo una computadora allá adentro, por ponerlo de alguna forma muy simple. Del Telecán al Temec, yo mencionaba al principio de esta plática que este tema creo que es fundamental. No podemos evadir en una plática del sector automotriz el dejar hablar de la entrada en vigor del Temec y de las diferencias que se han impuesto al sector automotriz en el cambio al Temec de lo que tenía el Telecán. El valor agregado el valor del contenido regional es fundamental porque las modificaciones que se hicieron en el Temec ahora obligan a un valor de contenido regional del 75%. Fue un brinco desde el 62 hasta el 75%. Esto lleva a un proceso paulatino de integración y desde luego que esto va a jugar un rol muy importante, ya lo está haciendo, las empresas armadoras adecuándose ya a esto y sus exportaciones actuales cumpliendo con estos requisitos. Y ahí dentro de el acero juega un factor también fundamental, puesto que hoy tiene que ser 70% del acero que se integra en los vehículos proveniente de la región de Norteamérica. Esto también juega un papel clave. Y aquí por primera vez se integra el tema laboral. El valor del contenido laboral también tiene que irse incrementando y esto es clave, fundamental también para la implementación del TEMEC. Pero el TEMEC con estas condicionantes, nos da la gran oportunidad del crecimiento a futuro y de la recuperación que tanto estamos buscando, no solo en el sector automotriz, sino en toda la industria en general. Creo que eso va a ser un factor fundamental.
es creo que un prodigio que en esta época de pandemia, justamente a mitad de la pandemia, entrara en vigencia el nuevo TEMEC, porque de ahí tendremos que tomar las oportunidades que tanto necesitamos todos los sectores, reitero, pero concretamente me refiero yo al sector automotriz. Las reglas de origen para bienes automotrices, les decía yo, tienen un proceso de implementación, como lo podemos ver en esta gráfica, tiene un proceso de implementación paulatino, y lleva varios años para integrarse y tomarse conforme lo establece el tratado. Ahí es la oportunidad de irse adecuando a las mismas. Y el origen también, el tema laboral, como les decía yo también, tiene un proceso de integración de varios años que nos permitirá irnos adecuando al mismo. Fundamental papel van a jugar aquí los diferentes proveedores del sector automotriz también en el tema laboral. Hay que cumplir con todas las normas que están establecidas en el TEMEC, porque esto pudiese afectar a las exportaciones del sector automotriz en caso de no cumplir adecuadamente con lo que establece en las nuevas condicionantes del TEMEC. Futuro y retos para la industria automotriz mexicana. ¿Qué es lo que vemos hacia adelante? Hablamos de una crisis, hablamos de una recuperación. ¿Hacia dónde nos vemos? Bueno, yo diría que en términos generales y muy conceptuales de entrada, mencioné y resalté la importancia de la entrada en vigor del TEMEC, y ahí es donde me quiero detener un momentito al señalar que esa entrada en vigor del TEMEC también abre las nuevas oportunidades. Hablamos del nearshoring famoso, o sea, la proveeduría cercana a los mercados. Y esta proveeduría cercana a los mercados le da a México hoy la oportunidad que tanto necesitamos. Tenemos que ponernos las pilas para atraer mucho mayor inversión. Esta es la oportunidad de México, de que juntos, empresarios, gobierno, trabajemos para atraer a esa inversión. ¿Y cuál es la mejor manera de atraer a esa inversión? Pues la mejor manera de atraer a esa inversión es justamente cuidando la inversión que hoy está en nuestro país. Y así se lo digo a todas las autoridades que están involucradas o que tienen relación con el sector automotriz. Cuidemos la inversión que hoy tenemos, no la sobreregulemos, no la limitemos, no la compliquemos. Todas las empresas del sector automotriz cumplen adecuadamente con leyes y sobrepasan los requerimientos legales en cumplimiento de los mismos. No nos preocupemos por eso, preocupémonos por hacerlas eficientes y competitivas, por ayudarlas en su eficiencia y competitividad. Eso creo que va a jugar un papel fundamental para que logremos atraer una mucho mayor inversión a nuestro país. México tiene costos competitivos, México tiene una gran experiencia. Hace casi 100 años se instaló la primera planta automotriz en México. Eso nos da una gran experiencia en este sector. No es en balde que tengamos tanta industria de este sector. Es porque lo hemos demostrado al mundo que tenemos eficiencia y competitividad para fabricar los mejores vehículos de la mejor calidad de todo el mundo. Una gran fuerza de trabajo. Creo que uno de los grandes valores que tiene la industria automotriz en México, si no es que es el gran valor, es la mano de obra calificada que hoy México tiene. Y reitero y me remito a lo que he repetido varias veces en esta presentación. Este conjunto de calificativos positivos que tiene México nos ayudará a crear más y mejores empleos para todos los mexicanos. Y eso, al fondo, es lo que debemos de buscar en estos momentos de crisis. No nos sentemos a llorar, no nos sentemos a quejarnos de la crisis. Sentémonos a pensar cómo tomamos ventaja con las herramientas que hoy como país tenemos. Y esas herramientas son un nuevo TEMEC, un sector automotriz que ha demostrado al mundo ser capaz y ser competitivo y eficiente. Hay que explotarlas bien, hay que aprovecharlas bien para atraer mucho más inversión, no solo para este sector, para otros muchos sectores también. Creo que eso es clave y va a ser fundamental para el desarrollo de esta industria. Vamos a enfrentar los retos futuros, desde luego que podemos enfrentarlos. Hemos enfrentado una pandemia que nunca nadie esperó y a la cual no nos pudimos preparar, pero la hemos enfrentado y la hemos sobrepasado. Hoy aquí estamos teniendo un gran ejemplo de cómo se trabaja con la tecnología, de cómo hemos sabido aprovechar la tecnología en momentos de que una pandemia nos golpeó, reitero, sin la preparación, sin la expectativa, y supimos salir adelante, supimos irla llevando. Creo que no ha sido fácil para nadie, desde luego que no lo ha sido y no lo será, pero tenemos las herramientas, reitero, para continuar con sacando provecho de las experiencias que hoy hemos logrado.
La industria requiere de las sinergias y las contribuciones y de mejorar todas las regulaciones, reitero, las regulaciones y la política en conjunto con el sector. Todos somos uno. Lo que hace bien el gobierno le sirve e impulsa al sector. Lo que hace mal el gobierno no le sirve y no impulsa al sector. Y viceversa, ¿eh? Lo que hace mal el sector también le afecta al gobierno. Hay que tener mucho cuidado en eso. Todos somos corresponsables de que este sector crezca bien. Y el sector automotriz en México está listo, está preparado y está pujante para un mucho mejor futuro. No solo para el sector, un mucho mejor futuro para México y para los mexicanos. Muchísimas gracias.